podemos utilizar lo que tenemos acá. Permítanme poder iniciar con con un ejemplo, una ilustración. No sé cuántos de ustedes han practicado alguna vez alpinismo. No sé si entienden de qué se trata eso. Es uno de los deportes más antiguos con respecto a escalar montañas. Si no han practicado nunca eso, vamos a imaginarnos entonces, ¿ya? Yo tampoco lo he hecho, ¿ya? Así que no hay ningún problema con eso. Pero imagínate que estás subiendo una montaña y que vas atado a una cuerda. No vas solo, obviamente vas con otras personas, entonces vas atado de una cuerda con otros en este proceso de excursionismo. Y obviamente ir en caravana juntos, amarrados, involucra un desafío, coordinar, avanzar, etc. Sin embargo, si el primero que va adelante de ustedes, amarrado con esa cuerda, se cae de la montaña, evidentemente, esa persona va a arrastrarlos a todos hacia el fondo. Sin embargo, si uno de ellos es capaz de amarrar su cuerda a una roca y esa persona te amarra a sí mismo con el fin de que no te caigas, evidentemente vas a librarte de una caída, no sé de cuántos metros, o no sé si habrá como una forma de medir esas alturas. Mi punto es el siguiente. Si tú piensas un poco en eso, la raza humana, los seres humanos, tienen mucho que ver con esta unión, unidad, en la que juntos caminamos hacia arriba. Y donde cuando uno se cae, como el sistema de dominó, ¿no? Todos de alguna manera somos afectados. Y esa idea es lo que ustedes van a mirar aquí en Romanos capítulo 5. Porque la humanidad es así. Todos estamos atados de una o de otra persona. Una persona es Adán, que según las Escrituras, en Adán todos hemos caído porque todos estábamos amarrados a él. Él cayó y todos caímos junto con él. Pero también la otra persona es Cristo, quien, si tú te sujetas a él, a Cristo, él nos asegura poder sostenernos para darnos vida eterna. Entonces, Romanos 5, versos 12 al 21 tiene que ver con eso. ¿A quién estás sujeto? ¿Quién es el que va adelante de ti? Porque si tú estás sujeto, amarrado a Adán, lo que a ti te espera, lo que a mí me espera, es la destrucción total. Pero si por otra parte tú y yo estamos sujetos a Cristo, es la vida eterna la que nos espera. Entonces, este pasaje nos muestra un contraste glorioso. Quizás es el contraste más importante de toda la Biblia, porque nos muestra a nosotros de que hay muchas personas que están atados a esta cabeza caída, que es Adán, y muy pocos a esta cabeza victoriosa de la nueva humanidad, que es Cristo. Y por esa razón es que es importante reflexionar en esto, porque estos dos hombres, a través de sus acciones, decisiones, definen el destino de la humanidad. Adán, a través de su pecado, nos ha llevado a todos nosotros a la perdición. Y yo quiero mostrarte un poco eso hoy día. Pero Cristo, a través de su obra sacrificial, Él nos ha dado la oportunidad de pasar de muerte a vida. Entonces, de alguna manera, la pregunta que tú y yo debiéramos estar haciéndonos en este momento y a través de este pasaje bíblico es: ¿a quién estamos atados? ¿En quién vivimos? ¿Vivimos en Cristo o vivimos en Adán? Así que, dicho eso, mira por favor Romanos capítulo 5, versos 12 al 21. Voy a darle lectura, quiero que tú puedas seguirme con tu vista. El pasaje bíblico dice así: por medio de un solo hombre, dice el versículo 12,
por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. Incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandamiento, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, que abundó para todos. Tampoco se puede comparar el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue el resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de pecados. Pues si por el pecado de uno solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinará en vida por medio de uno solo, Jesucristo. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. En cuanto a la ley, esta intervino para que aumentara el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y así como reinó el pecado en la muerte, reina también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Así que vamos a hablar tres ideas aquí a partir de este pasaje, que es un pasaje que genera siempre paralelos y comparaciones, donde por una parte vamos a mirar el origen de nuestra condenación, que es Adán. Luego observaremos el origen de nuestra justificación, que es Cristo. Y cómo, por último, la gracia está por sobre la muerte y la condenación. ¿Ya? Así que versículos 12 al 14 va a ser nuestra primera sección, nuestra primera parada, donde observaremos esta idea del origen de nuestra condenación. Nuevamente el texto dice así: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Y es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, e incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandamiento, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Como puedes darte cuenta, aquí Pablo nos lleva de vuelta al principio de la humanidad. Pablo nos habla de una figura importante que es Adán. El apóstol asume que los romanos, gentiles y judíos, conocen la historia de la caída. Esta historia que nos muestra en cómo tanto ustedes como yo hemos caído en desgracia por causa del pecado de Adán. Y que progresivamente lo que ocurre con Adán ocurre con todos nosotros. Porque la historia de la caída tiene que ver con la desobediencia de un hombre que introdujo la muerte, y la muerte se expandió a toda la raza humana. Y desde ese tiempo ha habido esta conexión causal entre pecado, muerte y universalidad. Y todos padecemos de este problema. Si lo negamos, la carta de Juan nos dice que nosotros hacemos mentirosos a Dios, y así también nosotros actuamos de una manera falsa.
tenemos que todos reconocer que hemos sido afectados por el pecado. Y esa es la razón de por qué nosotros tenemos siempre un momento en el culto para confesar nuestros pecados. Somos pecadores y este pecado ha estado presente en nosotros desde el principio. No importa dónde hayas tú nacido, la educación que hayas recibido, si tu cuna es la cuna de padres cristianos, todos hemos caído en Adán. Y esta caída se debe a un principio dentro de la Escritura que comúnmente se le denomina como principio de representatividad. Es decir, hay ciertas personas en la Biblia que al actuar afectan a toda la humanidad. Y este principio de representatividad está manifestado, por ejemplo, en lo que nosotros comúnmente hacemos en el bautismo de infantes. Nosotros creemos de que la fe de los padres al momento de ser profesada delante de Dios y de los testigos, ellos están representando a sus hijos. Y ese principio está manifestado en ese sacramento. Así también lo vemos en algunos ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, Adán, ¿no? Que es lo que estamos mirando aquí en los versículos 18 y 19. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento hay un pecado muy dramático, que es el caso de Acán. Cuando a él se le da una orden de que él no puede tomar ninguna posesión de Jericó. Y que el que tome dicha posesión o dinero o lo que sea de Jericó, iba a sufrir las consecuencias. Y se nos cuenta la historia en Josué capítulo 7, que Acán tomó de un dinero, lo escondió debajo de la tienda y trató de pasarse de listo. Pero el texto nos cuenta a nosotros que Dios sabía que Acán había guardado eso. Y por causa de ese pecado, el pueblo fue derrotado y mucha gente murió. Cuando Josué vino a Dios y le preguntó, Dios, ¿qué pasó acá? Éramos victoriosos, estábamos ganando, vencimos a Jericó. Y un pueblillo que se llamaba Ahí nos venció. Y Dios le dice, no, es que uno de ustedes ha pecado. Uno de ustedes pecó. Y hubo una investigación, apareció dentro de la investigación a Acán, y Acán, junto con su familia, con sus bestias, con las tiendas, fueron apedreados, y Dios sacó de en medio de ellos el pecado que afectó a todo el pueblo. Acán es uno de los muchos ejemplos que nosotros encontramos en las Escrituras. Se nos dice también de que Abraham, en Hebreos capítulo 7, Abraham al momento de diezmar frente a Melquisedec, Leví estaba Abraham era el representante sacerdotal de Leví, donde Leví diezmaba a través de Abraham ante el sacerdote de Melquisedec. Y eso también es un principio de representatividad. Y obviamente lo que ustedes miran aquí no es solamente Adán, Acán, Abraham, sino Cristo mismo también es nuestro representante. Y es importante asumir esa verdad. Yo sé que a nosotros nos cuesta entender de cómo es posible que en Adán todos nosotros hayamos fallado. Y eso a veces no es tan fácil de entender ni tampoco fácil de asumir, probablemente por nuestro orgullo. Porque ustedes y yo creemos que somos mejores que Adán. Que si tanto ustedes como yo hubiéramos estado en el huerto, probablemente hubiéramos hecho las cosas de una manera diferente. Pero eso no es cierto. Eso es una locura de ustedes y mía. Dios escogió el mejor de nosotros. Y el mejor de nosotros en el huerto del Edén falló. Si tú hubieras estado ahí, tal vez hubieras metido más las patas. Pero no. Dios escogió el mejor de nosotros y falló. Él era nuestro representante. Y lamentablemente todos caímos en él. Ahora, si tú no aceptas esta doctrina, no solamente tienes un problema con Adán y su caída, sino que también tienes un problema con Cristo y su muerte sustitutoria allí en la cruz. Porque el principio es el mismo. Ninguno de ustedes murió en una cruz. Ninguno de nosotros fue a la cruz y sufrió los látigos, la corona, los clavos y derramó su sangre.
Pero Cristo, como nuestro representante, nos salvó. Es allí el principio de representatividad. El pecado nos afectó a todos en Adán, excepto Cristo. Es importante hacer esa distinción. Cristo es verdaderamente hombre, pero él no fue afectado por el pecado. Primera de Pedro lo comenta, Hebreos también lo dice, Corintios, él vivió sin pecado. Pero todos nosotros sí hemos sido contaminados por la caída de Adán. La culpa de Adán nos fue imputada a nosotros y esa es la realidad. Adán es la razón y también, obviamente, nuestros pecados. La razón de por qué estamos como estamos. Somos lo que somos. Esa es la razón de por qué tal vez tú no estás tan satisfecho con tu vida, con tu paternidad, con la manera en la que te conduces. Eres afectado por el pecado. Y hay que reconocerlo. Reconozcámoslo. Tenemos problemas. Y es bueno hacerlo, hermanos. Tú y yo debemos hacerlo todos los días. Decirle al Señor, Señor, yo lucho con esto y necesito tu ayuda. No solamente porque he sido afectado por Adán, porque ahora yo también soy un pecador. Yo peco. Yo hago lo malo. Y necesito de tu gracia. Aquí Pablo intenta enfatizar esta idea a través de los versículos 13 y 14, comentando una idea que pareciera fuera diferente a todo lo que él está comentando. Pero los versículos 13 y 14 nos dicen que desde Adán hasta Moisés el pecado reinó. Es decir, desde el Edén hasta el Sinaí el pecado reinó, aun cuando no hubo un mandamiento que romper. Y pareciera que eso fuera una idea desconectada dentro del texto. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es que aun cuando la ley no estaba presente para mostrarnos nuestros pecados, tanto tú como yo y toda la humanidad, durante todo ese periodo, aún así era pecadora, aun cuando no rompió ninguna ley. ¿Por qué? Porque venía con este bicho, con esta descendencia, con esta herencia de Adán. Todos hemos pecado. Así que, si alguna vez te has sentido la carga de la muerte, no solo como un tema biológico, sino como un temor hacia el futuro, bueno, déjame decirte que la muerte no es algo natural. Ustedes y yo no hemos nacido para morir, pero es a causa de esto que todos estamos bajo esa condenación. Ir a un funeral es comúnmente recordar que hemos sido afectados por el pecado y observar de que todos caminamos hacia allá. Sin Cristo, cada uno de nosotros está bajo la condenación de Adán y nuestra vida va a ser muy breve, por lo menos aquí en esta tierra. Probablemente no vas a cumplir todos tus sueños, pero la esperanza de nosotros es que en Cristo, tanto tú como yo, resucitaremos. Todos estamos bajo la cabeza o bajo el liderazgo de Adán, pero no todo está perdido, porque la historia no termina en Adán. Y eso es lo que nos comentan los versículos 15 al 17. Porque aun cuando Adán es nuestra condenación, el regalo de nuestra justificación está en Cristo. Mira por favor ahora versículos 15 al 17. Pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de pecados. Pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinará
en vida por medio de uno solo, Jesucristo. Lo que tú ves aquí es cómo Pablo introduce ahora el corazón del Evangelio. Porque como Pablo comúnmente, él utiliza palabras cortas para decir grandes cosas. Y él introduce este pasaje con ese famoso pero, como es común de Pablo. Siempre que él va a hacer un contraste, él va a utilizar palabras breves para mostrarnos grandes verdades. Y en este caso, él comienza a contrastar las consecuencias del pecado por causa de Adán a través de lo glorioso de la vida de Cristo a favor de nosotros. Adán es sinónimo para nosotros de muerte. Cristo es sinónimo de vida. Pero esa vida, y aquí es importante subrayarla, esa vida no es para todos. Pareciera que el pasaje estuviera hablando de universalismo, ¿no? Cuando él habla en el versículo 15 de que la gracia abundó para todos en Cristo. Y nosotros aquí tenemos que ser recatados, ¿no? Nosotros no podemos afirmar de que este don de la vida es para todos. Ese todos tiene que ser limitado. Y eso no es una idea antojadiza mía. Pablo ya lo dijo en el capítulo 3, del versículo 21 hasta el capítulo 4, versículo 25. Él dijo que la vida es para los que creen. No es una verdad automática, no es una realidad automática. Tú solamente tendrás vida si crees en aquel que puede darte vida, es decir, Cristo. La vida no es para todos. Solamente aquellos que depositan su fe en Jesucristo. Sin embargo, dentro de este pasaje, nota tú cómo se destaca esta desproporcionalidad en relación a la gracia y el pecado. La gracia sobreabunda en comparación con el pecado. Y esto es porque Dios, a través de Cristo y su acto de obediencia, Él anula anula sobradamente la historia de pecado de la humanidad. Porque un solo pecado obviamente nos arruinó a todos, pero la gracia de Jesucristo cambia todas las cosas. Su justicia, su obediencia a favor de nosotros hace un cambio total. Es verdad que hemos perdido mucho a causa del pecado de Adán, a causa de nuestro pecado, pero lo que se ha ganado a través de Jesucristo es incomparable. Su misericordia, su amor, su sacrificio, eso es incomparable en resultado, en proporción, en alcance con respecto a lo que pasa con Adán y sus consecuencias. Nosotros creemos que el sacrificio de Cristo, aun cuando no es para todos, gran parte de la humanidad va a ser salvada por su obra. Nosotros no seremos pocos cuando podamos reunirnos en la eternidad, porque Cristo puede más que el pecado de Adán. Cristo puede más que el mundo. Cristo puede más que nuestra tentación o nuestra carne. Nosotros no seremos un montoncito chiquitito ahí tímidos porque fuimos salvados. Los escogidos son muchos, son multitudes. Y eso ustedes lo ven en Apocalipsis. Nuestra mirada del futuro es positiva, no negativa. Cuando pensamos en la eternidad, en el cielo, en la reunión, en esa asamblea de los santos, seremos más de aquellos que han decidido apartarse de Cristo y no creer en Él. Y a causa de sus pecados, obviamente ellos tendrán que sufrir las consecuencias. Pero la gracia de Dios es el antídoto al pecado de Adán. Y su obediencia perfecta, su justicia, su sacrificio ha hecho posible que todos aquellos que crean en Él
puedan ser salvados. Recuerda, nosotros no hemos sido salvados porque hemos hecho las cosas bien. Nuestra salvación no es una recompensa. Nuestra salvación es gratuita, inmerecida. Y solamente a causa de Él es que nosotros hoy día podemos cantar victoria. Podemos mirar la vida de una manera diferente. La obediencia de Cristo en ese sentido es crucial. Su acto es beneficioso para nosotros. Porque tú y yo no somos santos y no vivimos de una manera santa. Si hoy podemos apartarnos del pecado, vivir en el temor de Dios, es solamente por la gracia que se nos ha impartido. Es el Espíritu Santo que nos santifica progresivamente. Y gracias a Él es que tanto tú como yo somos declarados justos, siendo aún pecadores. Somos adoptados como hijos por regalo. Somos justificados por misericordia. Todo se lo debemos a Él. Todo lo que Él ha hecho ha sido a nuestro favor. Y ninguno está demasiado lejos si cree en Cristo como su Salvador para poder ser beneficiario también de todo lo que Cristo ha hecho. Ahora, última sección, versículos 18 al 21. Miren ustedes cómo Pablo termina esta parte hablando del triunfo de la gracia sobre el pecado y la muerte. Dice el versículo 18 en adelante. Por tanto, así como solo un pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. En cuanto a la ley, esta intervino para que aumentara el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y así, como reinó el pecado en la muerte, reina también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Pablo aquí cierra el pasaje con esta profunda reflexión sobre el impacto de la obra de Cristo. Cristo ha cambiado todas las cosas. Por siglos, lo único que nos esperaba era la condenación de Adán. Íbamos camino hacia la muerte, pero la obediencia de Cristo, el acto de justicia de nuestro Señor, cambió el rumbo de la humanidad. Todos aquellos que creen en Él tienen seguridad de su salvación, de su destino, tienen certeza, tenemos certeza. En Cristo hay certeza, seguridad, no tenemos miedo a lo que viene, no hay castigo reservado para nosotros, no hay condenación, como decía el versículo 1 de Romanos 5. Lo que nos espera es alegría, dicha y felicidad. Y eso debiera no solamente producir un cambio futuro, debiera ser un cambio ya permanente. Ustedes y yo, a la luz de lo que Cristo ha hecho, debiera cambiar nuestra actitud al mirar la vida. Debiéramos ser más felices, más alegres, disfrutar de las cosas que tenemos, porque incluso lo que hoy día nosotros disfrutamos, en parte, en la eternidad tú y yo disfrutaremos de manera plena, porque entenderemos que todo lo que está, todo lo que tenemos ha sido creado también para que lo disfrutemos junto con Cristo, junto con Dios por toda eternidad. Entonces, cuando tú miras el mundo, el futuro, tu vida a través de los lentes de Cristo, eso debiera marcar una diferencia. Tú debieras vivir de una manera diferente, porque tu esperanza es diferente. Lo que te espera es diferente. No hay razón para amargarnos y preocuparnos de una manera o por mucho tiempo. Nuestros problemas son temporales, porque, reitero, a través de Cristo, su gracia abundó donde había pecado. Y si no has sido consciente de tu pecado, este texto, el versículo 20, nos dice que la ley de Dios lo que ha hecho es mostrarnos
el alcance y la necesidad que tenemos a causa del pecado. Porque nuevamente volvemos al punto inicial. Todos somos pecadores. Pero el pecado no tiene la última palabra. Reitero, puede ser posible que tú estés luchando con el pecado, como todos nosotros, y que en gran parte de esta semana tal vez has sufrido más derrotas que victoria. Pero el pecado no tiene la última palabra. Es la gracia de Dios la que nos transforma, nos da vida, y que ahora, según el versículo 21, la gracia de Dios es la que reina en nuestra vida. Es solamente gracias a Él. Es que no solamente Él venció el pecado, sino que, como va a decir Romanos 6, y es donde nos vamos a introducir la próxima semana, el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Y eso es una verdad que, creo yo, nos cuesta aceptar y vivir. Ya no eres víctima del pecado. Si hoy tú y yo pecamos, gran parte de esos actos pecaminosos es porque los llevamos a cabo de manera deliberada. No es porque no podemos, es porque queremos. Y eso habla mal de ti y mal de mí. Porque su Santo Espíritu está en nosotros. Y la cruz de Cristo nos ha liberado no solamente de la culpa, sino también del dominio del pecado. Así que no vengas a decir que eres una víctima del pecado. No. Los que están sin Cristo son víctimas del pecado. Ellos están constantemente inclinados a hacer el mal. Tú que crees en Cristo como Señor y Salvador, ya no eres dominado por el pecado. Tú puedes hoy día no presentar tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos al pecado. Tú puedes hoy, como dice Pablo a los Corintios, encontrar una salida. Puedes hacerlo. Pero si no está ocurriendo, es porque no has entendido el Evangelio y el poder del Evangelio. Tú y yo podemos ser mejores padres, mejores creyentes, mejores ciudadanos, mejores trabajadores. Tú y yo podemos cambiar. Podemos dejar la vieja naturaleza, porque ya no reina en nosotros el pecado, sino Cristo. Entonces, déjame terminar con estas aplicaciones direccionadas. Sé que siempre se reúnen aquí personas que llevan mucho tiempo, que luchan con el pecado, etc. Entonces, si tú eres de las personas que hace ya mucho tiempo estás asistiendo a la iglesia y eres un creyente maduro, déjame invitarte a hacer un alto en la vida. Llevas tal vez muchos años leyendo la Biblia, pero posiblemente sigues luchando con los mismos pecados durante toda esta vida. Déjame llevarte a reflexionar. No es correcto que asimiles, que asumas que tu vida va a ser así hasta la eternidad. Si tú eres un creyente, llevas tiempo en la fe, es hora que pares. Tienes el poder para cambiar. El Espíritu Santo mora en ti. La palabra de Dios te santifica. La oración es tu auxilio. Así que es hora de cambiar. Es hora de hacer un alto y crecer. Debes crecer. No puedes vivir una vida estancada. Tu carácter, tu forma de hacer las cosas, la manera de pensar debe cambiar porque Cristo vive en ti. Y tú puedes ser un canal de bendición para todos aquellos que están iniciando la fe en Cristo Jesús. Sé un modelo, sé un ejemplo. Esfuérzate por ser alguien que vive de acuerdo al Evangelio. Es hora de que tú te conviertas en un modelo, en alguien que podamos mirar y aspirar, y que en este caso, junto contigo, podamos crecer. Necesitamos profundamente personas que vivan el Evangelio de verdad, real, sin máscaras y a la luz de lo que la Escritura dice. Ahora, si tú eres de aquellos que
estás no hace mucho tiempo comenzando y luchas y tu fe flaquea, bueno, déjame decirte que tampoco estás atrapado. No vives en la vida cristiana como si estuvieras en un callejón sin salida. La gracia de Dios sobreabunda en el pecado. Tú puedes también crecer. Tú tienes el poder para vivir. Entonces, no vivas lleno de temor, de miedo. No. Sé que quizás te cuesta creer algunas cosas. Sé que te cuesta practicar otras. Pero el Señor tiene el poder para sobreabundar con su gracia en tu vida y también cambiar tu vida. Entonces, no te justifiques en que mi fe es poca, mi conocimiento es corto, no sé muchas cosas. No, patrañas. Usted puede estudiar la Escritura, puede orar. Las cosas sencillas de la Escritura es lo que tú necesitas. Nada más que eso. Entonces, nuevamente, dejemos de justificarnos. Todos luchamos, todos caemos, todos tenemos problemas. Pero es hora de que a la luz de la verdad del Evangelio, tú y yo comencemos a vivir de una manera diferente. Si tú eres de aquellos que quizás lleva también mucho tiempo, pero no estás haciendo nada y vives de alguna manera como un espectador, eso también está mal. No te comprometes con nadie, no sirves en ninguna parte. No, ¿qué estás haciendo ahí? No fuiste salvado para ser un espectador. Fuiste salvado para comprometerte, para utilizar tus dones. Dios te salvó para ser parte de un pueblo, no para formar una isla. Sirve, busca a Dios. Eres parte del cuerpo. Te necesitamos. Y tú no necesitas. Necesitas acercarte a Dios. Ahora, y con esto termino. Si tú eres un no creyente, porque posiblemente no sabes qué eres y dónde estás parado, bueno, un día todos nosotros también fuimos enemigos de Dios y Él nos rescató. Deposita tu fe en Jesús. Cree en Él. Aférrate a Él. Dile que tú le perteneces. Él puede salvarte. No necesitas una moral. No necesitas hacer bien las cosas. Solamente necesitas confiar en Él. Él cambiará tu vida. No necesitas cambiar para venir a Él. Él va a cambiarte. Él puede hacerlo. Confía en Él. Como dice la Escritura, en el pecado sobreabundó la gracia. Y eso tiene muchos efectos para creyentes y no creyentes. Confiemos en el Evangelio, hermanos, y vivamos de acuerdo a Él. Vamos a orar. Padre, Señor, ayúdanos, porque todos los que estamos aquí, partiendo por mí como pastor, te necesitamos.